¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año y en esta ocasión vamos a estar leyendo Éxodo 18, 19 y 20 y dice la palabra de Dios. Jetro visita a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro lo había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a sus egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescataste de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificio ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Luego el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo. Le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: ¿por qué el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios? Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándole los decretos de Dios. Transmíteles estas instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre dispuestos para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y así Dios te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 100, de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra.
Capítulo 19. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamentos en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que ellos siempre puedan confiar en mí y puedan oírme cuando hable contigo. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deberán purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero, Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Tú me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Capítulo 20. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos.
No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos y a tus hijas y a tus siervos y a tus siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ello, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, tampoco codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determinaré que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar, ni si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Bueno, en estos 3 capítulos, si vemos empezando por Éxodo 18, vemos como Jetro, el suegro Moisés, supo de estos grandes sucesos que había hecho Dios a través de Moisés en la tierra de Egipto. Y esto entonces nos tiene que hacer pensar que si en Madián se supo estas noticias de donde era Jetro, imagínate ahora todas las naciones vecinas. Todos estaban empezando a conocer al Dios de los israelitas. Entonces, esto nos tiene que empezar a abrir un poco más el panorama de ver cómo ya estaba empezando a ser muy nombrado el nombre del Señor. Entonces, luego en el capítulo 19, y creo que es uno de los versos más impresionantes para mí personalmente, porque puedes discernir el que Dios mismo por su santidad les dijo a ellos: no se acerquen por su propio bien, porque el que Él hubiera descendido en forma de fuego nos muestra lo poderoso que es. Se das de cuenta como si tú vieras, no es una comparación igual, no, pero haz de cuenta un volcán en erupción, viendo el humo, viendo cómo la lava sale. Pero ahora imagínate algo mucho más poderoso, y es que Dios descendió y ver cómo ante ellos literalmente estaban viendo el poder de Dios con sus ojos. Entonces ellos, por eso mismo Dios les dijo que se debían consagrar y esperar ya luego a la orden que Dios le había dado a Moisés. Imagínate ese puesto tan privilegiado de Moisés. ¿Quién no quisiera ser Moisés? Porque dice que hablaba como con una naturalidad con el Señor. Claramente Moisés tenía un temor y una reverencia ante Dios. Pero incluso si vemos en el capítulo 19, vemos en el verso, lo podemos ver desde el 18 al 20, como
había descendido y como con voz de trueno. Y la parte que quisiera que pensaras, Moisés subió al monte y era como un hablar como un cara a cara con Dios, podríamos decirlo. Imagínate tú estar viendo una densa nube y que tú entras por esa nube. Pongámonos por un momento en el lugar de Moisés, el privilegio tan grande y como Dios miraba a Moisés con agrado y como Moisés hacía exactamente lo mismo. Entonces vemos que aún así que el pueblo tenía miedo y fue tan sorprendente como lo decíamos, y era necesario que vieran esta forma de Dios para que su temor hacia Él les impidiera pecar, ya que hay varios comentarios que indican que ellos mismos reconocían que no eran aptos para poder estar delante de la presencia de Dios. Y entonces ya luego en el verso 20 vemos, creo que uno de los mandatos más famosos que conocemos de la Biblia, y son los 10 mandamientos. Vemos como Dios, una de las cosas que más resalta es que no tengamos otro Dios, otro ídolo, algo que tratemos como de reemplazarlo por Dios. Y es porque Dios es un Dios celoso y vemos que Él no comparte su gloria. Pero me parece algo tan bonito el que veamos como Dios da sus mandatos y da una promesa y dice: derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces creo que deberíamos pensar y decir: Señor, yo quiero amarte, enséñame a amarte. Y esa debe ser nuestra oración cada día. Señor, ayúdanos a que nada ni nadie quite tu primer lugar. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos aprender cómo amarte, cómo ser reverentes delante de ti. Y tenemos una ayuda tan grande, y fue que Cristo dio su vida por nosotros. Y dice que el velo se quitó y ahora nosotros podemos entrar a su presencia con acción de gracias. Y esto nos debería llenar como de impulso y de ánimo, y ver cómo el camino se abrió. Entonces ahora nosotros podemos ir a su presencia, y cuanto más honrándolo, amándolo, buscándolo, obedeciéndolo, porque creo que esa es la forma en cómo nosotros demostramos y le hacemos saber y decirle: Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Padre. Entonces esa es mi invitación, que le digamos a Dios cada día: Señor, ayúdame para ser santo. Y sabemos que es solo por medio de Cristo. Y hay una parte de un verso que dice: sin santidad nadie verá al Dios. Imagínate en un momento donde tú estás delante de Dios y examínate tú mismo tu corazón. Yo me examino mi corazón y decimos: Señor, no soy digno, quizás tengo este tipo de fallas, tengo este tipo de errores. Y esto nos tiene que retar a que cada día nos podamos mirar quizás al espejo y decirnos: hoy es un buen día para que yo busque agradar a Dios. Y esa debería ser nuestra frase diaria: hoy es un buen día para que podamos agradar a Dios. Ya el pasado quedó atrás, ya Dios nos está dejando ver que eso es pasado y que Dios es un Dios del presente, de este momento. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día una palabra nueva. Y en este día nos estás enseñando, amado Dios, que debemos buscar esa santidad, esa pureza, Señor. Debemos buscar, Señor, ser presentados dignos delante de ti. Y no hubiera sido posible si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros. Ahora podemos llegar hasta tu trono y darte gracias. Y queremos, Señor, perfumar tu trono con nuestra forma de vivir, siendo puros, santos delante de ti, apartados del mal, obedeciendo tus mandatos, porque es lo que traerá bendición a nuestra vida. Ayúdanos para cada día, Señor, presentarnos como hijos aprobados delante de ti. Ayúdanos para que cada día, Señor, seamos lo que tú
esperas y quieres de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.